Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros. Hoy tenemos el placer de volver nuevamente a República Dominicana. Nos vamos hasta la ciudad de Santiago, en República Dominicana, y vamos a tener el gusto de charlar con nada más y nada menos que Carlos Camacho, muy conocido en el ámbito de Java a nivel latinoamericano, presidente del grupo de usuarios Java de República Dominicana. Carlos es una persona con más de 11 años de experiencia en desarrollo de software bajo plataforma Java, ha implementado proyectos de código libre, es graduado de Ingeniería Telemática y máster en Tecnología Educativa en la Universidad. ¿Cómo se pronuncia esto, Charlie? PUCMM, ¿cómo le dicen ustedes? Pucamaima. PUCM, Exacto. Pucamaima. Pontificia Pontificia. Universidad Católica Madre Católica. Maestra. y Maestra, exactamente. Exacto. Y además de eso es director de la Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones del campus de Santiago, también de dicha universidad. Exactamente. Charlie, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a formar parte de este podcast Citas Ciegas y tus primeras palabras a la gente que te está escuchando. No, de antemano un poco nervioso, porque una cita ciega realmente, no me han querido dar guión, no ha valido nada, pero no, antes que todo, gracias por la invitación. Sé que lo poco que he escuchado, veo que son muy bien trabajados y se hablan cosas muy interesantes. Y nada, aquí desde la ciudad corazón, como se le conoce a Santiago, eh, con ustedes. Espero que disfruten de este conversatorio, que sea útil y de provecho. De acuerdo, Charlie. Y empecemos por el inicio. A ver, ¿de dónde sos? Me indicas en este momento estás en Santiago, pero ¿en dónde nace Carlos y cómo son sus Mira, primeros años? yo nazco en Santo Domingo, en la capital del país. Mi padre es de Santo Domingo, pero mi madre es de una ciudad aquí del Cibao, que se llama Mao, Valverde Mao. Por cosas de migraciones, la familia y papá es de una ciudad, de una provincia que está en Santiago, que es de La Vega, y nada, ya se conocen, y mi padre todavía trabaja en el sector eléctrico, en la empresa de distribuidora eléctrica del país. Y de ahí lo trasladan, cuando yo tenía la edad como de 4 años, 4 o 5 años, lo trasladan para la zona norte. Está dividida siempre, el país está dividido en 3 zonas, norte, sur, este. Y de ahí lo pasan para la zona norte y nada, entonces ya yo juré por la bandera del Cibao, como decimos nosotros aquí, cómo se le conoce a esa región del norte. Y vivo aquí en Santiago desde los 4 o 5 años, si no me equivoco, 4 años. Y imagínate, ya tengo 37. Entonces, ¿Y cómo son esos primeros años de Charlie? Cómo era Carlos? ¿Era un niño tranquilo o era un niño travieso? ¿Qué recuerdas de lo que te decían tus padres, cómo eras al puro principio? mira, nosotros somos 4 hermanos, o sea, contándome somos 4, 3 varones, una hembra. Todos nos llevamos un año, todos nos llevamos un año. O sea, para que tenga una idea, el hermano que me sigue, Edgar, duramos 15 días con la misma edad. Nosotros siempre relajamos a mi papá y a mi mamá por eso. O sea, no topamos, como decimos nosotros en edad. Y no, según mi madre, éramos tremendos. ¿Verdad? Que si imagínate, 3 varones pequeños, 3 varones y después la hembra que fue la última. Somos tremendos. Yo de los 3 hermanos, yo soy como el menos intenso. El que me sigue a mí era el más jodón, como decimos nosotros aquí en el país. Y ya Jorge, que es el tercero de los varones, es como más tranquilo. Y así ha sido. Pero no, yo te puedo decir que yo siempre, sí, quieto, pero no como el otro, porque no, me comparan con mi otro hermano. Y nada, siempre yo era como el más aplicado, tú ves, porque uno aquí me tocaba cuidar a mis hermanos. Si mi madre cuando trabajaba en esa época, ya cuando tenía yo, ¿cuánto? 8, 9 o 10 años, me tenía yo que quedar y yo era responsable de mis hermanos. O sea, si ellos rompían algo, el que tenía que vérsela con lo viejo, como yo digo, era yo. ¿Me entiendes? Entonces siempre uno se queda como
con eso y los hermanos se quedan como con ese respeto, porque yo era, mientras cuando yo no estaba, era yo el que mandaba. Y así que estaba. ¿Y te acuerdas de alguna anécdota de ese tiempo cuando tú cuidabas a tus hermanos y que se te salieran de control y se jalaran como nosotros sí. una torta y llegara tu madre y tu papá enojados y te regañaran? ¿Qué te acuerdas de eso? No, mira, una vez nosotros, porque cuando se me iba como el seguro de que era el mayor, me ponía a jugar. Una vez amarramos a mi hermano de que pasé una cosa de los indios, como una fogata, una cosa así, y se quemó los pies al chiquito. Otra vez comenzaban ellos nos lanzábamos del techo de la casa con cojines y ahí el hermano mío se rompió un pie, el más pequeño. O sea, ya tú sabes, cuando llegaba mi hermana se tiró por una barranca y se cortó. Cuando pasaban esos casos, ya yo sabía que tenía problemas cuando se me iba el seguro. Pero fuera de ahí, ya cuando uno fue creciendo, pues, particularmente, tú sabes que no podía hacerlo ya, porque sabía que no podía y estaba más tranquilo en esa parte. Y a ver, Carlos, los dominicanos tienen a la música en la sangre. Pasa sí. Igual que tú con sí. Eudris, que estuvimos hablando, está ese calor, mira, ese... Eudris es salsero nato. A Eudris que estuve escuchando su podcast, Eudris realmente es un salsero. O sea, cuando él baila, le abren el ron, le abren la pista, para que usted tenga una idea. Él es salsero. Pero aquí los dominicanos sí, evidentemente, tú tienes que bailar, porque si no, como decimos aquí, tú no consigues. O sea, las mujeres no hay manera, Ronald, si tú no bailas. Entonces, aquí tú por lo menos tienes que tirar por tu pasito. Y sí, a mí me gusta, mi esposa dice que bailo bien bachata, ¿verdad que sí? Pero los ritmos ya merengue, salsa, bailo, tiro los pasos, como dicen. Y escucho de todo. Yo me autodefino como pirata musical, que no tengo problema de merengue, bachata, dembow, todo. Yo no tengo inconveniente con eso. Yo digo que toda la música tiene su momento y bueno, en ese momento entonces es la propicia para uno escuchar. Entonces hay música para bailar, otra para escuchar. Pero aquí sí somos así, los dominicanos tenemos que bailar porque sí. ¿Y qué tanto te dio la muerte del caballo mayor? Mira, lo que pasa es que Johnny, que casualmente con esa canción arrancaron con una canción de ese, creo que fue con el podcast de Eudris, que invito a todos los que nos están escuchando que lo escuchen, porque ustedes arrancan con un merengue y tú le preguntas con ese merengue. Realmente Johnny era un símbolo, imagínate. Johnny es la música que bailan los papás de uno y es la música emblemática en Navidad particularmente. Johnny tiene uno de los que sacó un disco, un don't play, como llamaban un LP, ¿verdad que sí? En esa época, que solamente de canciones de Navidad, y eso es como un clásico. Tú sabes que empezó la Navidad cuando tú comienzas a escuchar esos merengues. Entonces, el tema de Johnny es que políticamente también es una persona muy activa, porque él era diputado, fue diputado, fue alcalde de Santo Domingo, militaba en los partidos y realmente tú lo veías siempre en muchísimos sitios públicos, o sea, y en su fiesta. Entonces, lo que chocó de Johnny es que creo que fue un infarto fulminante que le dio, que casualmente él estaba en un restaurante que está cerca de mi casa, acá en Santiago, porque él muere aquí en la ciudad de Santiago. Imagínate, nadie lo cree. Entonces, el pueblo realmente es muy, muy triste porque realmente Johnny era como ese merenguero emblemático que teníamos nosotros los dominicanos. ¿No? Yo me di mi trago a nombre de Johnny, mi cigarro a Johnny Bredón y su bailadita a nombre de Johnny, por lo caído, como nosotros decimos aquí. Ya. Y volvamos un poquito, porque estábamos hablando un poco del tema de Carlos niño, sí. y cómo era Carlos en la época de la adolescencia. Estamos hablando tal vez ya con 12, 13 años. ¿Qué era lo que hacía Carlos en aquellos años? Mira, desde esa época,
déjame ver, ¿qué? 12, todavía, mira, en esa época uno dice, los varones somos como más pavos, como dicen aquí, estamos en más muchachada, diferente a las niñas, tuve que llega una época ya 11, 12, 13 años que ya tienen su mentalidad en otra cosa. Yo te puedo decir que todavía a esa edad de 10, 12, yo creo que yo debe estar jugando todavía mucho Nintendo, haciendo deporte. Yo jugaba mucho ajedrez, yo jugué mucho ajedrez de manera profesional. En esa época ya yo estaba en los clubes de ajedrez, y en el colegio específicamente teníamos un equipo. Me gustaba mucho. Yo tenía que tener más libros de ajedrez que de otra cosa hasta los otros días. Y lo combinábamos con el basquetbol. Pero esa época te puedo decir que todavía estábamos como en esa mentalidad de muchachos, en ese caso. Te puedo decir que después ya cuando ya empieza la adolescencia fuerte, 13, 14, ya yo estaba, ahí ya estábamos en el bachillerato, la secundaria, no sé cómo lo conocen ustedes allá en Centroamérica. Sí, es la secundaria, por acá. Aquí le decimos bachillerato, secundaria. Entonces, en ese punto, normal. Entonces, yo ahí que ya comienzo yo a entrar en contacto. Me acuerdo que mi padre nos compró una computadora como en el 97, 96. Y no, lo que lo usaba era para lo típico, jugar, luego el modem, el dial-up y cómo uno se conectaba, el IRC, uno chateando en esa época. Y recuerdo que un primo hermano mío, Mario Camacho, en una vacación en mi casa, me presenta, él me enseña una página que él hizo de acuerdo de Dragon Ball. Aquí estaba la feria de Dragon Ball Z. En esa época estábamos como recibiendo el embate de Goku, como decimos nosotros. Y ahí él me enseña una página que él estaba haciendo de Dragon Ball. Y él me enseñó un manual. Me acuerdo que era un manual en Notepad que lo descargamos y lo abrimos. Y yo de ahí, wow, yo vi eso como tan grande y me senté y me puse a aprender. Y hice mi site de cuando en esa época no estaba Google, cuando tú tenías que declarar, estaba Altavista, no sé si se recuerda Altavista, tú tenías todo, no estaba el algoritmo de los spider que tenemos ahora de indexación automática, sino que tú tenías que declarar, tú tenías que entrar a un formulario y decir mi página se llama tal cosa, soy autor, y los keywords tú tenías que ponerlo, porque la página no la encontraban de forma automática. Que eso fue lo que revolucionó Google en parte. Entonces, es una época bonita en eso ahí. Ahí entonces, en mi colegio había un bachillerato técnico y yo me elegí el bachillerato de informática. Y ya de ahí para adelante, entonces siempre ha sido mucha tecnología y programación y todo ese tipo de cosas. Pero si te gustaba tanto el ajedrez, si te gustaba tanto el baloncesto, ¿qué fue lo que hizo que te fueras por el lado de la tecnología? ¿Qué fue lo que más pesó? Como yo creo que fue el acceso temprano a un equipo informático. Decía que era como en el 96, que comenzó ya en el país, no era tan caro. Me acuerdo que 3 años antes de eso, yo tenía que tener como algunos 13 o 14 años, creo que sí. Si lo llevo a cambio, un computador debería de haber costaba en esa época casi como, wow, el dólar estaba baratísimo. Si yo hago el cálculo rápido, debe de ser, ¿cuánto costaba una máquina? Casi como 100,000 y pico de pesos, pero al cambio debían de ser casi como algunos 6,000 o 7,000 dólares. Pero después comenzaron a llegar como los clones, como yo digo, y mi padre no hizo un esfuerzo y nos compró una computadora. Y de ahí yo diría que el acceso a la computadora, como todo niño, uno lo que va es jugando o lo usa para ciertas cosas. Aquí cuando vino ese boom, los periódicos, que en mi casa tiraban el periódico, en esa época se tiraba el periódico todavía, tenían una especie como de coleccionable, como de panfleto, como es como un paquito, aquí le llamamos como una revista, para que me entiendan ustedes, una revista que era coleccionable, que era basada en usar Windows 95. Oye, ¿para dónde nos fuimos? Y me recuerdo que comenzaba a llegar el periódico y yo comenzaba a leer y comenzaba entonces a utilizar
aprender a usar el sistema operativo ya fuera de jugar, ¿entiendes? Fuera ya, ok, verlo más serio. Ahí llegó lo que le explicaba de lo que me pasó como mi primo. Y yo le puedo decir que fue como natural. Me fue gustando la computadora, los temas de IRC, un par de amigos que uno tenía que influían, que hacían mod en IRC, mira cómo lo ponían, el famoso hacking, mira que te voy a tumbar, no sé si, cosa de muchacho en esa época en IRC. Y nada, entonces por ello cuando en el bachillerato había, después del tercer año, aquí en esa época el bachillerato eran 4 años, y los 2 últimos años tú podías especializarte en alguna mención, tú, dependiendo en letra, en matemática, o te podía en algo técnico, que si en mi caso, donde yo estudié, permitía, tenía un programa de técnico en informática. Te daban programación, te daban temas de reparación y combinamos todo eso por ahí. Entonces, ya cuando ya yo estaba en tercero, ya yo sabía que iba a dedicarme en lo que tenía que ser la parte de tecnología en ese etapa. El primer lenguaje que aprendí de manera formal fue Pascal. Sí, eso precisamente te iba a preguntar, que cuál había sido tu primer lenguaje de programación. Mi primer lenguaje fue Pascal. Y yo me recuerdo que había comprado un libro que se llamaba Aprende en C en 21 días, de esa serie de los 21 días. No recuerdo, era la casa editora, pero yo no lo entendía, o sea, porque faltaba, yo decía, uno no tenía como ese background. Pascal es más sencillo en la parte que estábamos utilizándolo. Entonces fue Pascal el primer lenguaje que yo aprendí, que era parte del programa de ese técnico que estábamos trabajando, y ahí me emocionó. Me acuerdo que yo quería aprender C, y cuando llegué a la universidad fue que aprendí C en ese tema. Después en el colegio fue C, Pascal, y aquí y de alto nivel yo tenían ya en el segundo año del técnico era era Visual Force Pro, que se usaba mucho en ese caso. Se usaba mucho para esa época y eso era lo que nosotros utilizábamos. Y ya en la universidad ya otra historia. Ajá. Ajá, y entonces con el tema de la universidad no fue muy complicado elegir carrera, de una sola vez te fuiste a la parte Mira, de tecnología. existían dos carreras que todavía las tenemos, pero la diferencia es que ahora yo soy responsable en parte de todo esa parte de que tiene que ver con el plan de estudio de los estudiantes, el perfil de egreso, ¿verdad que sí? Porque yo estoy en la parte de la dirección, junto con los profesores que me acompañan, somos ese equipo completo que empujamos. Pero en esa época, que sigue, eran dos, era ingeniería en computación, en sistema y computación, como se llama, ingeniería telemática. Telemática era mala novedad. Yo recuerdo que el panfleto te decía, el brochure te decía, tú vas a ver cosas de robótica. Es lo que nosotros conociéramos ahora como Internet of Things, el Internet de las cosas, que no estaba tan especificado en esa época, te estoy hablando 2001 ya. Y esa fue como la gran novedad, temas de telecomunicaciones, pero que tú lo ibas a combinar con temas de programación, temas de robótica que te iba a hacer, y ya, por ahí fue que nos fuimos en lo que es esa época. En esa época tenía unos fuertes componentes en electrónica, la carrera. O sea, tú tenías comunicación, programación y parte de electrónica, que es lo que tú, con el paso del tiempo, claramente, y la evolución, ya se ha perfilado más una carrera más orientada a telecomunicaciones en el ámbito de IP, de redes de datos, ¿verdad? Que si cualquier cosa que se monte sobre redes de datos, claro, todavía mantiene la esencia de la parte central de programación y un poquito de base de datos, pero el que quiera dedicarse y en esa época el pensum, perdón, de la otra carrera de ciencia, de ingeniería de sistema y computación, era más enfocado como administración de sistemas. O sea, era como un TIC, ¿verdad? Que sí, lo que se le tecnología de la información. Alguien que administraba tecnología de la información. Entonces, me gustó más el programa en telemática, que telemática al final es
un ingeniero en telecomunicaciones, pero con esa pincelada. Y nada, ahí entramos. Entonces, Ronald, a coger esa pela. De hecho, terminas tu carrera y hablando que te habías puesto encima la bandera del norte de República Dominicana, tu primer trabajo es en Cemento Cibao, precisamente, ¿cierto? Ajá, sí, sí. Mi primer trabajo fue en cemento. Como nosotros fuimos, porque también fue con tengo un compadre que se llama Carlos Esteves, que tuvimos esa odisea. Bueno, vive actualmente en Guatemala y él es consultor SAP. Y no le digo, ya un ex llavero. Él dice, no, ya yo soy un ex llavero, como decíamos. Pero cuando nosotros entramos a Cemento, Cemento está un poco retirado, está como a 14 déjame ver, como 14 o 22 kilómetros aquí de la ciudad. O sea, está un poco retirado. Tiene que tener vehículo. Recuerdo que mi tío, un tío potizo que tenemos nosotros por ahí, le había dicho a mi mamá que él se iba de viaje, le habían salido los papeles y se iba de viaje, y él tenía un carro que era de su papá, era un Nissan Stanza 86, yo sí recuerdo ahora, y él le dijo a mi papá, mira, yo me voy para Estados Unidos porque ya le salieron la residencia y se tenía que ir, entonces para yo vendérselo a otra gente, le vendo el carro a ustedes para que se queden los muchachos, o sea, nosotros. Y recuerdo que el precio fue un pasaje de avión. Él dijo, no, cómprame el pasaje de avión y es tuyo el carro. Y nada, entonces ahí mi papá le compra el pasaje y nos da el carro. Entonces fue una odisea porque mi papá muy estricto con tema de licencia, todo ese tipo de cosas, y teníamos que sacar la licencia y todo eso. ¿Qué pasa? Que ya con el vehículo, que yo tenía que decidir si quería irme en el vehículo a la universidad, usted sabe, para que no vieran en el vehículo, era un carro viejo, sí, porque lo que me daba mi papá para ir a la universidad, o le echaba gasolina o no comía, o sea, o me iba a pie y comía en la universidad, o echaba gasolina y llegaba a la universidad, era una de dos, y la gasolina daba justamente para ir a mi casa y volver. O sea, si yo quería dar una vuelta, no había manera, estaba yo ya quedado. Como yo digo, ahí yo aprendí mecánica básica, andaba con mi key de destornilladores, de llave inglesa y todo ese tipo de cosas, porque se quedaba y había que estar en casa. Fue tal cosa, déjame. Y fue una bonita experiencia. Entonces, gracias a ese vehículo fue que pudimos entrar a Cemento Cibao. Porque cuando viene la oportunidad, que era ya nuestro último periodo, me dicen, están buscando unos desarrolladores en Java. Siempre, después te hago la historia, cómo fue que yo me enamoré y tengo que tener el libro por ahí. Y de ahí nos fuimos porque un amigo muy mío, Luis Jiménez, que su madre trabajaba allá, me dice, mira, están buscando personal en Java, y en ese momento, Carlos Esteves y yo, no era lo que eran lo vicioso en esa tecnología. Usted sabe que todo el mundo como que está con una cosa y otra, nosotros éramos lo vicioso. Y él me dice, vayan para la entrevista, y de ahí fuimos, pues yo tenía el carro y nos fuimos para la entrevista. Recuerdo que mi máquina no corría Eclipse, era muy pesada, o sea, yo lo tenía no la corría, y me acuerdo que en la presentación, sí, pero yo lo había leído y lo había visto. Uno trabajaba mucho a Notepad por el tema de los recursos de la máquina, no tenía máquina vieja. Y sí, yo sí, claro. Y comienzo yo ¿tú conoces Eclipse? Sí, claro, yo lo conozco. Y comienzo yo a hablarle de Eclipse. Y mentira, yo lo que había visto, lo que había leído. Pues, bueno, para no cansarle mucho el cuento, a los 2 días nos llaman. Casualmente estaba yo en la casa de Carlos y me llaman. Mire, que ya usted está contratado para que venga mañana. Y de ahí arrancamos. Y fue una muy, muy bonita experiencia en Cemento porque pudimos hacer muchas cosas. En el poco tiempo que tuvimos, pudimos hacer muchas cosas en ese caso. ¿Y cuándo es que Carlos se da cuenta de que su mundo se va a convertir en Java? ¿A partir de qué momento? Porque de hecho, aquí en este momento no lo estamos viendo, para la gente que está viendo el video, Carlos anda una camiseta del 25 aniversario de Java. Me la puse, sí, ahí para
Un saludo a los muchachos del Java dominicano. Ok. ¿En qué momento fue que te enamoras y te das cuenta que eso es lo que vas a hacer? Mira, yo te puedo decir que tenía dos gran pasiones, que con el tiempo uno va quitándose como como ese fanatismo. Pasó también en el deporte. Por ejemplo, yo vivo en el Cibao y aquí el equipo del Cibao, por ejemplo, las Águilas Cibaeñas, pero yo soy de los Tigres del Licey, que es de Santo Domingo. O sea, a muerte, o sea, una cosa impresionante. Pero los amigos de uno son aguiluchos, como nosotros decimos. Entonces, como digo, siempre tiene que haber ese balance. Entonces, lo mismo lo traigo en este punto. El Java realmente, cuando yo estoy en la universidad, que aprendo C, y como yo le decía, mi problema era que yo no tenía los conceptos básicos de un compilador, un precompilador, un preprocesador, nada de eso. Entonces, pero cuando a ti te lo explican, y cuando yo hice ese Hola Mundo en C, que yo entendí eso, ya yo sabía, porque usted sabe que hay lo que se le llama esa competencia de pensamiento computacional y ese lógica computacional, que cuando ya tú sabes programar, yo sabía programar desde el colegio, pero hay ciertas cosas que uno carecía tal vez por el mismo tema de la edad. Cuando a mí me enseñan a compilar, ya, yo me fui, y el concepto de puntero, ya, yo estaba loco en C, pero ahí me doy cuenta de que existe otra cosa mejor en esa época, que era Java. ¿Qué pasa? La asignatura que le seguía a esa primera programación que uno veía se daba tradicionalmente en C++. ¿Entiendes? O sea, el tradicional, o sea, yo sabía que ya yo iba a C++ después de esa materia. ¿Qué pasa? Que cuando el profesor llega, que era orientado la materia orientada a objetos, el profesor llega y dice, miren, este año nosotros vamos a arrancar a hacer una variación y vamos a hacer Java. Y yo, oye, ay Dios mío, Java, me emocionadísimo. Recuerdo que, bueno, el compadre mío que te menciono mucho, que es Carlos Esteve, él había dado la asignatura ya. O sea, ya él la había dado porque él la había dado primero que yo, la que le seguía, y él la dio en C. Entonces, cuando yo le digo, oye, me la van a dar en Java, él iba como oyente. O sea, oye, para que tú veas, cuando tú estás como emocionado por aprender. Recuerdo que el libro del profesor lo debo de tener, todavía uno de los libros que conservo, porque ya uno con la practicidad se va mucho con los usa más libros digitales, uno que tiene O'Reilly, todo ese tipo de biblioteca, uno lo lee más digital, pero todavía conservo como esos libros como que te marcaron. Lo debo tener en mi cuarto, ahí arriba de cosas. Y me acuerdo que vi que el profesor tenía ese libro y tomé de una vez, por ese nombre, le fui al profesor a buscar el nombre y fui a la librería a comprarlo. Nada más quedaba un ejemplar, y yo no tenía el dinero para comprarlo. No me siento orgulloso de lo que te voy a decir, pero yo escondí el libro. Yo lo escondí, lo metí atrás de otra cosa, y recuerdo como que a los 2 o 3 días que pude conseguir el dinero, fui y lo compré el libro. El libro me costó como algunos, en esa época creo que eran como, al cambio serían como menos de $10, como 8 o $10. Y ya tú sabes, ese libro yo te lo enseño, está súper rayado, y de ahí fue que arrancamos. Nada, yo te podría decir que es como cuando a ti te gusta, siempre me ha gustado programar, y en esa época, wow, Java era el lenguaje top, o sea, sigue siéndolo, y tú emocionado en esa parte. Entonces, te puedo decir que por ahí fue que arrancó como el amor a Java, concepto de multiplataforma, y ahí entra la otra pasión, que entonces yo comencé a utilizar Linux, ¿me entiendes? Yo comencé a usar Linux, comencé en Red Hat 7.0, si no me equivoco. Y de ahí, producto de cuando comencé a trabajar en Cemento Cibao apadrinó lo que es la Fundación Código Libre Dominicana, que la trajo a Santiago, ahí de la mano de mi compadre, porque yo soy el padrino de su hija, de Antonio Perpiñán, que era el director de esa escuela. Ya tú sabes la amistad que nosotros hicimos,
esa mentoría que hizo Perpiñán, con ese grupo. Eudri también era parte de Eudri, Cable TV, la mayoría de los muchachos que salimos en ese momento, porque fue que Cable TV y yo y Luis estábamos en Cemento, y de ahí nosotros comenzamos como a todos nuestros demás compañeros que les interesaba, nosotros lo involucramos en todo ese tipo de proyectos. Y y ahí arrancó entonces como esa parte de Linux. Nosotros comenzamos a trabajar con él. Me acuerdo que yo instalé Slackware en el clon que tenía en mi máquina, en mi casa. Yo no sabía ni apagarlo, porque tú estás acostumbrado a Windows, tú no sabes cómo se apaga. Y eso te incentiva a estudiar, a leer. Y fue muy bonita esa etapa de la fundación, Código Libre, de cómo nosotros ahí daba muchísimas clases sin paga, simplemente personas que querían aprender algo, nosotros compartíamos con ellos. Y fue muy bonito. Yo te puedo decir que desde esa época yo empecé en mi equipo, que yo dije, ya no voy a trabajar más con Windows, porque en esa época no era así, como yo digo. Yo no voy a trabajar más con Windows. Creo que yo ya estaba 2005, que yo estaba próximo a graduarme, y de esa época empecé con Fedora Core 1. Creo que vamos como por el 26, ¿verdad que sí? ¿O por cuál es que vamos? No recuerdo por cuál es que vamos. Creo que vamos un poquito más adelante, porque ya. Yo creo que si mal no me equivoco, creo que andamos ya por la versión 29 beta. Bueno, le quiero decir que yo tenía Fedora Core 1, Core 2, Core 3, Core 4. En Core 4 es que yo decido pasarme a Ubuntu. Creo que fue cuando salió Ubuntu, la versión 5, creo que fue la 5 la primera. 5.04. Le estoy diciendo después de que te he equivocado. Y desde ese momento yo uso Ubuntu en mi computadora y en mi equipo. Full time, o sea, y vamos ya por el 20 y pico. O sea, no, 34, acaba de confirmar. Ya vamos por la versión 34. Fedora va por 34, pero Exacto. Ubuntu va 20. Estamos en el año 2021, ¿verdad que sí? 22. ¿Cuál es? Ajá, 21. Entonces ya estamos, pero yo, por ejemplo, el equipo que estoy transmitiendo ahora es un Ubuntu 20.04. En este caso. Entonces, en esa época yo le puedo decir que yo era lo que llamamos más fanboy, que Linux es lo mejor, que Java es lo mejor. Ya con el tiempo uno realmente uno va entendiendo que todo tiene su espacio y todo tiene su momento. En ese caso, yo creo que me he entendido mucho para responder la pregunta, ¿por qué mi amor Java? Yo puedo decir que fue como ese lenguaje que me atrapó, me sigue atrapando, y me gustó como ese entorno a la comunidad y esa parte que tenía en ese momento, sumado de que uno de los lenguajes que te permitía trabajar en Linux, por eso le decía que va como de la mano en ese momento, y le puedo decir que sí, mi lenguaje primario es Java, pero por ejemplo yo tengo muchos proyectos en Groovy, utilizando, por ejemplo, tengo muchos proyectos en producción con Grace, una plataforma basada en MVC que va Java, pero montada sobre ese stack de Groovy. O sea que uno va cambiando. En términos profesionales, ya de lo que cuando yo tengo mi empresa de desarrollo de software, yo ahí sí decido, por ejemplo, para tener una mayor facilidad en captar recursos, tratar de no ampliarme mucho en tecnología. Ahí sí, por ejemplo, nosotros, como yo no soy una factoría de software, sino que tenemos productos en mi empresa, ahí sí nosotros, por ejemplo, decimos, no, todo va en Java, porque ya tenemos todo el know-how de toda la tecnología que van de la mano, y claro, no obviamos que hay un mundo, porque la parte docente me obliga siempre a estar actualizado en ese punto, y siempre viendo sobre un ojo sobre lo que realmente te aporta. Por ejemplo, nosotros tenemos software siempre casi montado sobre plataforma Java, y le saquemos ventaja. Pero para toda la tecnología, todos los software móviles lo estamos migrando ya a Flutter, para que tengan una idea, por la parte de Dark con Flutter, y ahí vamos nosotros con eso. Entonces le puedo decir que en ese momento era eso. Ahora yo soy como más, no sé si es la edad que me tiene así, pero ya yo realmente no lo veo más. Veo que cada tecnología tiene su espacio. Claro, nosotros como yo soy cofundador de Java Dominicano con
con mi amigo Euder y Pedro Sande, que tuvimos esa iniciativa. Entonces sabemos claro que existen otros grupos, nosotros nos toca dar la buena nueva, como nosotros decimos, de lo que es la tecnología Java, por lo menos aquí en el país, y eso es lo que tratamos nosotros de hacer donde quiera que podemos. Y es que eso que vos decís es muy importante, o sea, cuando uno encuentra su pasión, ya todo lo que viene después es mucho más sencillo. Y vos nos estás hablando de tecnología Linux y demás, pero como comentábamos previamente, en mi caso que yo tengo, ya voy para 53 años, mi primer Linux medía 700K de tamaño. Imagínense. Era el Linux 0.5. Y cuando yo monto Linux 0.5 en una máquina y hago cosas que hacía en aquel entonces, te estoy hablando que para aquel entonces lo que teníamos era, estaba el Windows que nosotros teníamos en ese entonces era 3.11. No, ya estás muy adelante, ya 3.11 sí. Recuerda que ya no necesitaba el trumpet, ya tenía TCP/IP, estamos hablando de Windows 2.5, estábamos hablando de máquinas generalmente con DOS, Linux uno iba armando un Frankenstein ahí de todo lo que iba bajando, pero como decís, eso te daba como un aliciente adicional, que era aprender sobre una base, y en el caso de ustedes, tenían la ventaja de que ya tenían internet. En mi época, yo fui uno de los primeros 125 personas que tuvo acceso a ARPANET en Centroamérica, mucho antes de internet. Y entonces uno utilizaba, como le digo a la gente, tal vez en ese momento para las generaciones nuevas, las que nos están escuchando, ahorita si uno llega y les dice que uno se conectaba a 2400 baudios, para poderse conectar y navegar en una pizarra electrónica, lo primero que dicen, bueno, ¿qué es un baudio? Pero en aquel entonces era otro mundo distinto, pero ustedes tuvieron una gran ventaja de ser en un proceso en donde la tecnología empezó a avanzar muy rápidamente. Y me decías que hoy en día tenés más facilidad para poder ver más tecnologías y ver las cosas buenas que hay detrás de una, y no sos así como tan acorazado. Desde tu punto de vista, vos como educador, vos como director ¿qué piensas que ha cambiado desde el momento en que empezaste a estudiar a actualmente? ¿Qué es lo que ha cambiado en el tema de tecnología? ¿O qué has aportado vos para hacer que la tecnología sea mucho más inclusiva y no tan exclusiva como era hace unos años atrás? Vámonos por partes. Mira, yo entiendo que la primera parte de la pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿O cómo ha mejorado? Sería por ese punto. Por ahí. Yo te puedo decir que tú te has dado en el punto. Lo que pasa es que, y se lo comento cuando tenemos esta charla entre profesionales, es que en una época, los 80, 70, los únicos que manejaban tecnología era el famoso equipo de cómputo de una empresa o esa persona, porque todos los demás procesos se encontraban a lápiz y papel y alguien digital. Bueno, de cómputo viene porque alguien tenía que digitarlo, computarlo, porque nada más era un equipo, los famosos SCO, los sistemas que se utilizaban mucho. Aquí en el país se utilizaban los Linux SCO, por ejemplo, en la cementera había un sistema todavía que se estaba migrando, viejo en ese sentido. Y yo te puedo decir que lo que ha impactado es que realmente todos los procesos profesionales la tecnología impacta de manera transversal, hasta un punto de que no existe ahora mismo ningún área profesional que no requiera esas competencias, esas habilidades. Claro, una más que otra, pero en el fondo, muchos profesionales que no tienen nada que ver piensan ellos que sí con tecnología, utilizan algún tipo de plataforma y tienen que trabajar en base a esos sistemas o esos procesos que se van montando entre los sistemas. Lo que esa parte de esa accesibilidad, yo creo que ha sido impulsado por esa misma necesidad de que las empresas, en vez de hacer tareas repetitivas, tareas que pudieran tomar mucho tiempo, que se pueden montar en software y cualquier proceso informático que la mejore, es lo que ha provocado, es lo que ha abierto ese nicho.
primero desde la telefónica, pues como usted dice, yo tenía mi primer modem, creo que era de 31 kbps, creo que fue el más bajo, yo creo que 14, 31 y una lacto llegué a ser en el 51K. Eso que técnicamente, uno porque estudia esta parte en telecomunicación, uno aprende que la línea de teléfono, por la modulación que tenemos, lo máximo que puede alcanzar son 51K. O sea, ya no estamos en el límite físico del cable, para que usted tenga una idea, que se podía tener en ese punto. Y ahí que comienzan a desarrollarse entonces productos de esa necesidad, los ADSL, esa modulación que va montando a una frecuencia más grande. Ahí viene ahí ADSL, después el simétrico, después por cable. Por ejemplo, ya aquí en mi casa yo tengo internet fibra. Yo tengo, creo que ahora mismo tengo que tener 50 megabits, o sea, de bajada y subida. O sea, que cuando tú lo comparas en esa época, que yo me acuerdo que bajaba una canción, que en esa época un MP3 cada minuto 1 mega, una canción te podía durar tus 10 minutos. Y si te llamaban, como se caía porque el modem lo desconectaba. O sea, y es como te dice, o sea, todo el tema de esa accesibilidad que nosotros hemos tenido, yo creo que es la combinación de que ha sido rentable, o sea, que la industria ha visto que realmente hay mercado, se ha generado una industria completa en todo lo que tiene que ver con la telecomunicación y el software, y producto de que las empresas lo necesitan. Y producto que las empresas lo necesitan, entonces, es que, por ejemplo, en las universidades, cada día ese perfil de egreso que tiene que estar enfocado a perseguir lo que ese cambio constante nos pone siempre un reto. Por ejemplo, y ahora estoy hablando más como cabeza de la escuela, junto con nuestro equipo, nos tocó ahora el año pasado hacer un plan completo del plan de estudio de las dos carreras que le estoy mencionando. Le cambiamos el nombre a Sistema y Computación, se le cambió ya Ingeniería en Ciencia de la Computación, para dar ese enfoque mucho más orientado al Computer Science, como le llaman los norteamericanos. Y el reto es nosotros tener siempre esas conversaciones con todos los sectores, gobierno, sector privado, las industrias, agroindustria, todo esos perfiles que ellos están necesitando para nosotros poder tener un profesional que sea competente y que lo necesite en este punto. Y nos está yendo bien en ese bueno. Por lo menos los egresados consiguen trabajo muy rápido y son muy demandados, que es lo que a nosotros nos interesa. Sí, y tal vez aquí, Carlos, es que también había una transformación. En mi época, los profesores o la gente que se dedica a enseñar informática o computación, como le decíamos en aquel entonces, inicialmente eran profesores de ciencias exactas, eran matemáticos. Sí, sí. Y tenían una capacidad, si bien es cierto, la educación siempre se ha visto, las personas que enseñan ciencias matemáticas a veces son muy rígidas y es muy difícil. Hoy por hoy tenemos en el campo de la ciencia de las tecnologías gente que no necesariamente son informáticos y tienen una visión muy amplia sobre distintos puntos. Y eso creo que ha enriquecido mucho las mismas carreras como tal y ha ampliado bastante porque antes era el clásico, si vos no sos medio nerd, como decíamos nosotros, si no sos verde, si no sos una persona estudiosa, mejor no te metas a estudiar informática, era lo que decían en los años 80 porque no vas a sacar. Pero hoy por hoy no necesariamente tienes que ser una persona muy buena con los números. Si sos una persona analítica, te puede inclusive abrir un espacio. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con ese pensamiento o más o menos? Bueno, yo creo que realmente no tenemos que tener, no todo el mundo tiene que ser ingeniero o tenemos que tener un PhD, ¿me entiendes? Maestría, no. Yo creo que depende qué necesitemos y qué nosotros intentamos. Por ejemplo, que nosotros a nivel educativo se está haciendo mucho, esa especialización de lo necesario, esa es la tendencia mundial, y por ejemplo, aquí en el país se está trabajando mucho, que también nosotros estamos encargados de trabajar eso, lo que se llama aquí en el país técnicos superiores. Técnicos superiores
un grado menor a la ingeniería, pero que si tú decides seguir en la ingeniería, te convalidan los créditos. Sería como un asociado en el esquema americano, para que, por si alguien lo tiene, la relación. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes muchos jóvenes que no necesariamente en su vida van a tener que optimizar un super algoritmo, sino que tú lo que necesitas es una persona que sepa tirar código, que sepa leer por lo menos un diagrama UML o cualquier tipo de diagramación que se use, de diseño, perdón, que una persona que sí tema involucrado eso lo haya diseñado. La persona, como llamamos el famoso arquitecto, que tú una persona que tiene que tener esos grandes conocimientos de todo lo que puede impactar en un sistema. Pero tú tienes esos niveles y hay puestos de trabajo que, como ustedes saben, a veces no tienen los recursos para pagar a una persona con ese nivel, sino que lo tienen para hacer un trabajo, vamos a llamarlo así, más específico en este caso. Y claro, si la persona se desarrolla, va escalando. Entonces, yo voy de esa línea, o sea, dependiendo de lo que la persona busque o entienda, puede capacitarse en esa índole. Por ejemplo, técnico superior, nosotros ahora mismo tenemos, por ejemplo, un técnico superior de redes, no una ingeniería telemática, pero una persona que tiene toda la competencia para poder trabajar con los temas de redes, pero él posiblemente no te va a poder diseñar no te va a diseñar una red para soportar 1000 personas concurrentes, ¿me entiendes? O no te va a diseñar una red para para mantener un flujo de datos en el orden de los gigabits hacia arriba. O sea, porque tiene ya su límite. No. Ahora, él te va a poder configurar un router en ese tipo. Estamos ahora trabajando un técnico le llamamos en plataforma de software, que al final un programador en plataforma. O sea, llámese en framework, en móvil, desktop, web, por decirle algo. Entonces, una persona que va a hacer eso. Ahora, tú necesitas un ingeniero que comande ese grupo de personas, porque el que tiene los conocimientos mucho más grandes y arriba. Yo creo que todo eso se puede especializar. Yo tengo un amigo que dice que en eso sí no estoy de acuerdo, que la programación es como un oficio. Y yo digo, no, se aprende. Yo creo que sí se aprende. No, hay un tema de habilidad y hay personas muy hábiles, como en todo, que tienen como ese tema innato de aprender una cosa, y claramente si él lo puede, lo va a lograr. Pero yo creo que todo sí se puede aprender. Ingeniería, como usted dice, es compleja, es difícil. Para que usted tenga una idea, le digo ese dato. En una graduación, nosotros, nuestra universidad, voy a ser humilde, da que sí, modesto, estamos en el top 3 de la universidad, por no decir la primera, en lo que es el plan de estudio de la escuela en computación y telecomunicaciones del país. Y yo le puedo decir que en la facultad entera de ingeniería, cuando se gradúan 1000 personas de todas las carreras, incluyendo medicina, solamente hay 200 ingenieros, incluyendo las otras ingenierías. No sé si o sea, solamente un 20% es porque es difícil. Por las matemáticas, por la física, por todo ese background que hay que tener, y se hace más complejo. Por eso a veces las graduaciones se ven así, en ese caso. Pero como usted dice, yo creo que hay de todo, y hay que encontrarlo. Y Carlos, voy a aprovechar este perfil que tenés de la parte académica, porque también hay un tema que es interesante. Para mucha gente, la pandemia aceleró con muchos cambios que se tenían previstos para dentro de 5 años, 2025, ¿ok? Y se habla de que muchos de los puestos de trabajo donde habían relacionados programadores iban a ser sustituidos por la integración de la inteligencia artificial en este tipo de trabajos. Entonces, ya ahora inclusive mucha gente no habla que el 2030 es el umbral para la singularidad tecnológica. Mucha gente habla de que esto se va a venir más para acá. Desde tu perspectiva, para la gente que está estudiando en este momento y que puede sentirse amenazada, porque puede ser una amenaza seria. Si estás estudiando en este momento,
y un momento a otro resulta que en los próximos 5 o 6 años se va a acabar lo que estoy estudiando y ya no voy a tener un ámbito de trabajo. ¿Qué piensas vos sobre ese tema? Miren, ¿qué le, es un buen tema muy interesante porque nosotros eso de las cosas que nosotros como universidad siempre estamos verificando y entendiendo. Lo primero es que la parte de la pandemia en el sector educativo fue un terremoto porque, ojo, en nuestra escuela que es de tecnología, la mayoría de nuestros profesores estaban montados en plataforma virtual de aprendizaje. Llámese Moodle, llámese Canvas, todo ese tipo de plataforma de aprendizaje para seguir. Y manejábamos todo tipo de software. Pero imagínense cuando vino la pandemia, que hay que cerrar, cerramos por una semana, cuando vino el toque de queda, y ya de ahí para adelante había que continuar. Y toda esta estructura de cómo se iba a hacer, ya usted sabe, un trabajo titánico de todo el profesorado de la escuela y nosotros muchas veces para que las clases sigan dando. Ojo, tenemos un año completo y un periodo, o sea, llevamos un año y 5 meses dando clases online. Claro, tenemos ya se puede posiblemente de hace 8 meses ya se podía al campus para las prácticas se puede ya abrir, pero todavía está limitado. Ya el próximo periodo sí retomamos de manera semipresencial, pero fue un reto completo. Tu pregunta, si con todos esos temas que se ven de la singularidad, la realidad no es esa. La realidad es, si lo pueden buscar, code.org, un site muy sencillo que está orientado para realmente más para niños, para el K12, como le llaman los americanos, pero me gusta siempre ponerlo porque tiene una estadística muy interesante. La estadística interesante es que hay un déficit casi de 1 millón de programadores solamente en Estados Unidos. Y la Universidad Americana creo que produce menos de 200,000 al año, todas. O sea están viendo los números, o sea, una cosa que tú te quedas, por eso, por ejemplo, en nuestro país, muchas personas que manejan el idioma inglés y tienen tal vez algún tipo de facilidad de legales para poder trabajar en Estados Unidos, llámese que son ciudadanos que tienen residencia, están trabajando desde aquí y muchos comienzan a trabajar de manera temprana porque solamente Estados Unidos tiene una presión por persona en el área muy, muy grande. Entonces eso impacta a todas las demás naciones. En nuestro país, por ejemplo, en nuestra universidad promedio, lo que al año tal vez producimos son, ¿cuánto? Como 100 y algo de graduado, o menos de 100. O sea, estoy diciendo que tal vez el top 3 de universidades no producimos 200 ingenieros en ciencia de la computación. Entonces, hay una demanda terrible, o sea, y por ejemplo, los ingenieros en ciencia de la computación y los telecomunicaciones son los que tienen mejor salario de ingreso, o sea, un entry level, un level inicial, cuando se comparan con cualquier otra carrera, nosotros podemos estar ganando un 40% por arriba, por esa demanda que se está necesitando. Entonces, yo entiendo que sí, dentro de 30 años, dentro de 20 años, 10 años, hay puestos de trabajo que sí van a estar o un poco vulnerable a lo que esté investida de todo lo que es la parte de inteligencia artificial, pero yo creo que nosotros vamos a ser los últimos, porque alguien tiene que construir esos modelos, alguien tiene que probarlo, y nosotros entonces estamos al lado de la inteligencia artificial, va a haber un ingeniero en ciencia de la computación. Entonces, mi recomendación es que una de las carreras más demandantes ahora mismo y que le estudien. O sea, si ustedes ven los temas de los salarios, solamente en Estados Unidos, esos son salarios altísimos. Y es por esa razón. O sea, yo creo que hay ciencia de la computación para rato. Bueno, Carlos,
La verdad es que tal vez no nos hemos dado cuenta, ya nos vamos acercando a la 1 hora de programa No hay problema. Cuando tú grabado. estás hablando bien, tú lo puedes hacer así. La idea, como habías dicho al puro principio, la idea era hablar rico. Yo creo que hemos hablado bastante Sí. rico y lo más importante era conocer también algo de tu vida, de qué es el que está detrás de Carlos, porque como lo decimos a la gente, la pandemia nos ha alejado un poquito de la posibilidad de tener eventos presenciales. Y ese Sí. networking que hay después de los eventos, que es donde conocemos a las personas, no lo tenemos. Y entonces la idea fue esta del podcast, fue irnos por allá. Yo creo que, mira, yo creo que sí, cuando nosotros hagamos balance de qué dejó el COVID, fuera de los malos ratos y de todas las personas que de alguna manera han sufrido todo este embate de la enfermedad, tanto económico como familiar, personal, yo diría que este tipo de acercamiento que antes era muy difícil, cuando tú le decías a una persona, que vamos a tener algo virtual, pero te ponían cara o no lo entendían. Y yo creo que todo este tipo de cosas son de lo que va a quedar. Porque también nosotros, por ejemplo, que hacemos el Barcamp, que es un evento anual, vamos ya creo que no recuerdo si es por la 8ª o 9ª edición que toca ahora en noviembre, nosotros presencialmente vamos llevado 300 y pico de gente, pero virtual eh, fueron 500. Y nosotros no habíamos sido trendy topic en Twitter y lo fuimos en el pasado que fue virtual. Entonces yo digo que de aquí en adelante nosotros mezclar todo este tipo de cosas. Eventos en presenciales cuando sí sean seguros, ¿verdad? Que sí, que no haga ningún tipo de problema, pero de la misma manera seguir con este tipo de actividad que ayuda mucho. Yo creo que ha abierto como que toda la persona sabe que sí, mira, pero yo tomé clase un año entero vía Zoom, vía Teams, vía Google Meet, o sea, yo puedo seguir haciendo otras cosas y creo que eso es lo bueno que va a quedar, Ronald. De acuerdo, sí. Y Carlos, para ir cerrando, hay Sí, dos temas que nos quedan pendientes. sí. El primero es el siguiente. ¿Qué hay del YUP de República Dominicana para los próximos meses? Acabas de decir, el 31 recién pasaron de su conferencia virtual. ¿Qué es lo nuevo que viene para el YUP de República Dominicana? Mira, el Java dominicano fue una iniciativa así como nosotros tomando ron y contra, pero estamos viendo que se están organizando otros grupos, este tipo de cosas. Vamos a hacer nosotros algo y como yo digo, a veces cuando tú ves que nadie sale como con la bandera adelante, entonces yo digo, bueno, pues te toca a ti o no toca cuando tú tienes la iniciativa. Nosotros estamos muy enfocados porque si es una realidad, tenemos el Java dominicano, gracias a Dios, desde 2018, 2019 hemos estado más activos, dándonos a conocer por toda Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos, y nuestros amigos españoles también, que nos apoyan mucho. Realmente lo que a nosotros nos preocupa es que la cara o es Eudri o es Carlos Camacho. Entonces, realmente nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que el grupo se involucre. Por ejemplo, el JConf pasado, que fue el 31 de agosto, pueden verlo todo en YouTube, en el canal de YouTube están todas las charlas. Nació así. Hace como un mes y medio, le digo yo, Eudri, vamos a hacer JConf, pero lo vamos a hacer con dominicanos y tiene que salir del grupo. La expectativa era tener posiblemente 12 charlas y vamos a una frase mexicana, se rajaron, ¿verdad? Que sí, la mitad de ellos, no, se ponen, le da vergüenza o no, tal vez no se sienten preparados cuando es mentira, porque decimos, oye, me tú hablas de lo que tú haces el día entero y muchos no se animaron, pero apoyaron de otra manera. Entonces nosotros estuvimos muy contentos porque tuvimos casi 200 personas en el evento y de manera activa tuvimos por arriba de 70 personas siempre online y
Y fue muy interesante ver personas que se están sumando al grupo gracias al evento y que están participando. Nosotros lo que estamos revisando es ahora hacer una especie como podcast, como eso que tú haces, más de temas que le interesen a las personas del grupo. Tenemos ya un listado como de posibles charlas ahí, o sea, como una lluvia de ideas. Mira, estos son todos los temas que se pudiera hablar. La idea es que, yo quisiera hablar de algo, pero no sé de qué. Tú lo lees, pero yo conozco esta tecnología, yo conozco este tema, te apunta. Y ahí viene lo bueno de la tecnología, que podemos hacer ahora una especie de meetup rápido y sencillo. En ese caso, si es de manera presencial, siempre hemos tenido el apoyo de la universidad, tanto en Santiago como en Santo Domingo, pero la idea es, como te decía, lo que estamos persiguiendo es que el grupo tengamos más personas que participen y se den a conocer. Que es un grupo muy bueno. Tenemos personas que trabajan en todos los niveles, en empresas que están haciendo cosas interesantísimas, pero no lo dicen, no lo cacarean, como decimos nosotros aquí. Y lo importante es que realmente se dé a conocer esa parte. Eso es lo que viene ahora en la próxima semana. Entonces, ahora sí, Carlos, para cerrar, las últimas dos cosas. A ver, te veo que sos una persona como, no necesariamente te veo como muy tranquilo. Yo soy extrovertido. Ok. Yo siempre me he caracterizado y te puedo hacer una recomendación. Mira, eso fue una profesora. Espero que mi esposa no escuche esto. Vamos a editar esta parte cuando tenemos el poco. Mentira. Yo recuerdo, a mí yo tuve como 2 eventos en la universidad. Una fue una clase con una profesora de matemáticas, que yo siempre opino mucho, hablo mucho. O sea, si tú sigues, si tú no me cortas, nos da aquí 3 horas sin problema. Y recuerdo que esa profesora en esa clase, no sé por qué lo dijo, pero dijo, mi primer semestre, dijo, miren, así dijo, a las mujeres le gustan los hombres como Camacho, así activos, que sí, que wow, y yo me quedé, ¿cómo así? Y yo, wow, de ahí salí con una novia, de ese comentario salí con una novia, me acuerdo como ahora. Y sí, porque la profesora me vendió bien ahí. Y tuve otro amigo que me dijo, uno como que tiene esa parte de timidez, y me dijo, óyeme, no se puede ser tímido, porque te van a decir 2 cosas, o sí o no, pero hay que atreverse. Entonces yo como que lo cogí como parte de filosofía, no trato tampoco de incomodar, porque hay una forma de ser necio, como yo digo, pero no soy introvertido. O sea, yo soy más extrovertido, vamos arriba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Soy de lo que dice que pido perdón antes que pedir permiso. Ya tú puedes saber Ok, bueno. cómo va la línea. ¿Cómo va la línea? Entonces, precisamente como no tenemos ese inconveniente tuyo, como si conocíamos de otras personas, Sí. a ver, Carlos, ¿cuál es la frase innombrable que dice Carlos cuando se enoja, cuando sabe que metió la pata, que la cagó y que necesita desahogarse? ¿Qué es lo que dice Carlos? No, es que una palabra muy fea. No importa, no hay censura. Qué fea, no puedo decirte la palabra per se, pero es muy fea, es muy fea. Porque, ¿qué pasa? Con todos mis años, lo que me ha pasado, lo que uno va como manejando las cosas que uno hace. Por ejemplo, porque yo no sé si lo dije, pero lo que tengo son 37 años. Yo lo que pasa es que empecé temprano. Por ejemplo, yo me gradué a los 21 años. Este es Ronald. A los 21 años, ya yo era ingeniero telemático. Y yo empecé a dar clase a los 23. O sea, yo le di clase a compañeros míos que estábamos juntos. Yo le di clase. O sea, que de jugando ya voy como para 12 o 13 años dando clases. O sea, en la vida universitaria en ese punto. Y entonces yo te diría, todo esto estoy diciendo ese preámbulo porque estoy pensando si te voy a decir la palabra porque es muy fuerte. Es que hay cosas que yo no he dejado. Por ejemplo, a mí me gusta hacer deporte. Por los trabajos no lo hago porque a mí me gusta mucho los deportes competitivos. O sea, baloncesto. Me gusta mucho jugar baloncesto cuando puedo. Pero las últimas veces que he jugado,
boto la uña, me lesiono y tengo que tener más de 6 meses que no lo juego. Pero sigo jugando juegos de video, o sea, de video cuando puedo. O sea, por lo menos una vez a la semana, con mi hermano o con un grupo que tenemos, dependiendo del juego, jugamos juego. O sea, y ahí cuando perdemos, las cosas no son agradables, Ronald, ¿me entiendes? Y también juego un juego de celular que se llama Clash Royale, que es muy competitivo. Y tú ves que a veces yo no he trayado el teléfono porque el día es grande. Porque a veces me quedo como... imagínate, tú estás subiendo copas, como nosotros decimos, y te sale, para que entienda un poco el juego, es como cartas. Entonces, el juego de cartas, hay una carta que mata a otra. ¿Me entiendes? Entonces, cuando a mí me sacan un mazo que yo sé que le gana al mío, ya yo no tengo nada que hacer. Entonces, tú te quedas como frustrado en ese punto. No, pero es que es muy fuerte la palabra, muy fuerte, muy fuerte. No te la quiero decir. Pero No, nunca se ha dicho nada malo de un dominicano. A ver, suéltela. Son muchos, no hay muchos. ¿Cómo que no? Los dominicanos no somos fáciles, ¿no? Que no somos fáciles, No somos fáciles. Bueno, entonces nos vas a dejar con la intriga no, es que la que digo es muy fuerte, entonces no te la puedo decir, de verdad. Okay. Después yo te la escribo, Bueno, está bien. Entonces, Carlos, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Te agradecemos montones que hayas sacado de tu tiempo y sabemos de que todos estamos, aunque estemos en ese tiempo de virtualidad y que en tu caso me acabas de indicar de que también estás en cierre de semestre, ¿verdad? De la universidad. Hoy es el último día de publicación. Y entonces, no queremos quitarte más tiempo, darte las gracias. Y como lo hicimos con Edris, ¿con qué canción te gustaría que arrancáramos el podcast? ¿Con qué canción? Para arrancar el podcast. Mira, está fuerte la pregunta. Porque recuérdate que yo soy pirata. Entonces, pero yo entiendo si debe de ser algo dominicano, tendría que ser algo dominicano. Entonces, estoy buscando, así, ay Dios mío. Mira, estoy entrando a Spotify para ver si me viene, es que son muchos. Yo últimamente soy salsero, pero entiendo que debemos de poner algo dominicano. ¿Qué pudiera ser? Es que ese es mi problema. Si tú ves mi lista de Spotify, que se llama así mismo Pirata, te la voy a pasar para que la ponga por ahí. Tú vas a ver de todo. De rock, de dembow, de salsa, merengue. Pero ¿cuál pudiera ser si nos vamos a algo? Estoy revisando algo que no pudiera ser, déjame estar revisando para acá arriba, que me gusta mucho. Me gusta mucho. Mira, esa para mí ha sido la pregunta más difícil que tú me has hecho, Ronald. ¿Qué música? Si nos vamos con música, ¿con cuál nos vamos nosotros a arrancar? Estoy revisando si encuentro una que por lo menos me llame. Mira, podríamos irnos con música, pudiera ser salsa de algún dominicano. Hay uno que se llama Setsapil, que me gusta mucho. Hay otro que se llama Asdrúbal, también, y Gillo Sarante. Pero de poner una, pudiera ser de Gillo Sarante. ¿Cuál sería? No sé cuál, déjame ver cuál Gillo. Yo te lo puedo poner, pudiera ser o Pirata o vete con el otro, que me gusta mucho esa salsa. Ok. Una de esas pudiera ser. Si nos vamos para variar, como Edwin se fue con merengue, vámonos con salsa de eso.
de uno de esos. Pudieras Gillo primero, puedes hacer Sapi y Asdrúbal, que son de lo que más, lo tengo más en mi playlist, que ahora lo acabo de revisar. Ok, de acuerdo. Bueno, Carlos, de verdad, muchas gracias y un fuerte abrazo desde acá, desde Costa Rica, para ti y para toda ¿No? la gente que nos vaya a escuchar. Esperemos cuando usted venga a ti. ¿Ha venido a la isla? ¿Ha venido acá? No, no, desgraciadamente no tengo todavía el placer de estar por República Dominicana, pero esperemos que sea pronto. Bueno, pues vamos a coordinar eso. Y usted sabe que aquí tiene un amigo más y gracias a usted por la invitación. Realmente, como usted dice, llevamos ya un tiempo conversando y es como si empezamos ahorita, como nosotros decimos aquí, que realmente no. Gracias y espero que sea de provecho para todo aquel que escuche y vea nuestra transmisión. Gracias, Ronald, por tu tiempo.